Bueno, doctor, le agradezco nuevamente la asistencia y la oportunidad de poder conversar con usted reiteradamente, previo a que ya tenemos un conocimiento estudiantil, o sea, en mi caso, y académico de su parte. Bien, doctor, primero quería comenzar sobre usted. Quería saber básicamente quién es Manuel Cornejo. ¿Me podría eh, detallar más sobre usted? ¿Quién soy yo? Ujú. Bueno, soy en principio un psicólogo que le gusta la enseñanza, decir que compartir lo que en un momento de mi vida fue querer ser profesor, pero las circunstancias de la vida, creo que buenas, hicieron que sea psicólogo finalmente, pero al final se unieron las dos profesiones. Entonces, bueno, gozo enseñando, ¿no? Gozo enseñando. Eh, Me preocupa mucho mi etapa formativa y creo que ha sido bastante buena. Yo soy de la Universidad Garcilaso, pero mira, en el tiempo que yo estudiaba era la segunda en psicología a nivel nacional. La primera universidad eh, en psicología era Cayetano. Entonces, hemos salido, creo que bien preparados. No me puedo quejar, ¿no? Siempre hay, digamos, fallas, ¿no? En en la formación, pero mira, fundamentalmente hemos tenido creo que profesores a los cuales nos ha gustado seguir. Yo he tenido un docente que era, digamos, mi ídolo, pues, y he seguido con él, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Siempre lo recuerdo. Mucho de lo que soy creo que se lo debo a él, porque me brindó el espacio necesario para poder desarrollar. Probablemente vive en mí alguna inquietud, ¿no? Y boom, me apoyó constantemente, ¿no? Y eso es bueno, creo. Y eso lo aplico también con mis alumnos, si te das cuenta, ¿no? Alguien que tiene un interés, yo mismo, al mismo yo lo apoyo, ¿no? Eso he aprendido de él siempre, ¿no? Y es lo que me decía también, comparte lo que sabes. Eso es lo más importante, comparte lo que sabes, nunca te guardes nada. Bueno, luego terminamos muy bien la formación, llegamos al bachillerato, luego pues seguimos por la licenciatura, donde me demoré un poco, como era característica, digamos, en ese tiempo, ¿no? Ya bachiller, con eso puedo trabajar. Pero ya cuando decía, no, el bachiller ya no vale, entonces había que sacar la licenciatura. O sea, las exigencias hicieron de que uno tenía que responder, pero no abandonar. No abandonar, no, no, eso nunca pasó por mi cabeza, ¿no? Pero es que sí en algún momento, pues, pudo alejarme un poco de la psicología, pero siempre estaba enganchado, ¿no? Y luego regresé y me incorporé rápidamente. Y seguimos avanzando con la maestría, ya trabajando, estudiando, seguimos avanzando, aparece el doctorado igualmente. Ahí la persistencia, lo que quiero decirte fue, creo yo, la perseverancia. O sea, es decir, nada más cerrar los ojos y avanzar. Ese era lo que entre nosotros conversábamos. Ya cierra los ojos y avanza. Nada más. Y sé persistente, como te digo, ¿no? Sé persistente. Bueno, tengo familia, ¿no? Ya mis hijos son profesionales. Creo que ya cumplí por ese lado. Eh, bueno, tengo amistades, colegas, con los cuales compartimos casi los mismos pensamientos. Tenemos ideas políticas también, ¿no? Participamos de alguna manera. Eh, Siempre pensando, digamos, en el bien común, ¿no? Eso es lo que tengo siempre presente.
En cuanto a fue mi experiencia profesional, he trabajado, sí, en otras universidades también, pero creo que la mejor experiencia la tengo acá en Vallejo. Una universidad que me dio la oportunidad, cumple con la ley respecto a nosotros, eh, no como en otras universidades que sí nos sacan la vuelta a la ley, ¿no? Pero esta universidad sí cumple con todo, eso es verdad, ¿no? No hay por qué negar. Esta universidad tiene, creo yo, eh, te crea oportunidades tanto para al alumno como para el docente, porque yo me he hecho doctor dentro de la Vallejo, ¿no es cierto? O sea, es decir, he estudiado acá mismo, ¿verdad? Entonces, y te da la posibilidad, te da beneficios, o sea, te da alternativas, no es que te deje el problema contigo, ¿no? Te ayuda, ¿no? Te da las posibilidades, tú tienes que responder nada más. Eh, mis experiencias con los alumnos, hay, digamos, satisfacciones, pero también penas, ¿no? Están mezclados ahí, ¿no? He visto alumnos muy buenos, ¿no? Algunos regulares, otros que sufren. La idea es que los que respondan mejor sigan aumentando. Pero eso se repite también en la educación básica regular. De manera que hay que seguir trabajando en ese sentido y seguir avanzando nada más, ¿no? Bueno, para el futuro continúo, digamos, con la docencia, pero creo que finalmente voy a dedicarme a la investigación. Ese es otro de mis, también, eh, ¿cómo te diría? Un sueño que todavía no se ha concretado. Me gusta, por ejemplo, eh, los libros, me gusta leer bastante de todo, ¿no? Todo, no todo, ¿no? O sea, todo lo relacionado con la psicología. Eso sí, antropología, sociología, etología, en fin, sobre educación también, lógicamente, porque educación siempre me ha gustado, pero bueno, de esta manera lo estamos practicando. Bueno, no sé si te he dicho todo lo que esperabas. No, no, sí, está perfecto, doctor. A mí, justamente entrando a materia, eh, ¿qué es la psicología educativa a su concepto y a su punto de vista? A ver, por esto, este asunto es un asunto de análisis, ¿no? Eh, bueno, yo siempre cuando voy, no sé si a ustedes pasó con esto, pero cuando entro yo al salón, lo que pregunto es que me definan la psicología, ¿no? No sé si te acuerdas o no. Digo, ¿qué cosa es la psicología, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y cada quien da una respuesta distinta, es un problema eso, ¿no? Entonces, yo parto de lo siguiente. Si conocemos la matriz, ¿no? Conocemos la matriz, entonces las ramas, ¿no es cierto? Educativa, clínica, organizacional, ¿no es cierto? Se pueden definir a partir de la matriz, ¿no? Que es la definición general de psicología. Entonces, tenemos que tener claro qué cosa es la psicología. Es como que si me preguntan mi nombre, me dice, ¿cuál es tu nombre? Yo te digo mi nombre. Y si me preguntas psicología, te digo lo que es psicología. Lo debo tener absolutamente claro. Bien. Si partimos del hecho de que la psicología es una ciencia, ¿no es cierto? Te lo voy a decir completo y luego lo vamos a ir desagregando. ¿Ah? Si decimos que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos cognitivos, ¿no? La conducta humana, no la animal, ¿no? Estudia la conducta humana y los procesos cognitivos en relación al medio ambiente. Porque yo he encontrado una definición que se queda y que dice que la ciencia, claro, que estudia la conducta humana y los procesos cognitivos, y ahí quedó.
No, pues, la psicología implica también los estímulos externos, ¿no es cierto? El ambiente. Entonces yo por mi parte le he agregado en relación con el medio ambiente. Porque no se puede estudiar la psicología fuera del medio ambiente, porque estarías metiendo solamente en la cabeza, ¿no? O sea, tú estudias psicología, solamente vas a meterte en el cráneo del sujeto y ahí averiguar qué es lo que pasa. Y así no es, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces decimos, pero ¿por qué es una ciencia? Claro, porque tiene un método, ¿no? El método científico, ¿no? Por decirte que tiene un objeto de estudio, que es la conducta. ¿Mm? Antes que era el alma, no, lógicamente es la ciencia, es la conducta finalmente. Y si es la ciencia, pues se apoya en conocimientos científicos y los conocimientos científicos eh, te permiten analizar tu objeto de estudio, en este caso la conducta. Se cumple con los principios de la ciencia, que es su capacidad de predecir, por ejemplo, ¿no? Y pues, por eso es que nosotros no que seamos adivinos, sino que utilizamos la ciencia, y la ciencia tiene esa capacidad de predecir, ¿no? O sea, capacidad de predicción, se dice, ¿no? Entonces, si acá hay un estímulo, entonces va a pasar una respuesta. La probabilidad que eso suceda es muy alta. O sea, esa es la predicción. Entonces, estamos aplicando la lógica, ¿me entiendes? Estamos aplicando la lógica. Y la ciencia es lógica, no es interpretativa, como así es el psicoanálisis, ¿no es cierto? No es interpretativo, es más concreto. Por eso se apoya en el positivismo, que es la base epistemológica de la ciencia. Bueno, ahí estoy hablando sobre el primer punto, que es la ciencia. Luego hablamos de la conducta, ¿no? La conducta, ¿pero qué es la conducta? La conducta es cualquier manifestación, en principio, ¿no? Cualquier manifestación. Pero las conductas tienen tres partes. Una parte cognitiva, una parte emocional o afectiva, y la otra parte motora, ¿no? O conductual, precisamente. O sea, la persona cuando piensa, está pensando es lo cognitivo, pero al mismo tiempo está sintiendo algo, pero al mismo tiempo está haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces la conducta es todo eso. De manera que la psicología estudia en conjunto, debiera estudiar en conjunto todos esos tres elementos, en este caso la conducta. Porque cuando te dice, no, voy a trabajar el área emocional, ¿cómo voy a separar el área emocional del área motora o conductual o del área cognitiva? No se puede separar, pero sin embargo, en la práctica se hace eso, ¿no es cierto? ¿No? Unos tratan de dividir. La cosa como que se complica ahí, ¿verdad? Muy bien. Ya hablamos de la conducta. Creo que hablar qué cosa es una respuesta, qué cosa es una emoción, en fin, ya es un poquito largo explicarlo, ¿no? Eh, bueno, ya hablamos ya de la ciencia, hablamos de la conducta, ahora vamos a hablar de los procesos cognitivos. Entonces, los procesos cognitivos, la palabra te dice cognitivo, conocer. Y ahí deriva la palabra conciencia, ¿no? Claro, conciencia. Conciencia, ¿qué cosa es? Conocer. Conciencia es conocimientos. Mira, fíjate en esto que te voy a decir. Con, separadito, con, ¿no? Con, separamos ciencia. Con ciencia. Con la ciencia. O sea, la conciencia no es decir que esto está bien o está mal. Eso es ética, moral, ¿no? No, no, acá estamos hablando de ciencia. Entonces la conciencia es eso. Bueno, pero ¿qué es un proceso cognitivo? Cualquier fenómeno que te permita conocer. Claro. Ahora, ¿qué es lo que te permite conocer? Entonces, para eso tenemos que saber que conocer que hay procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos están la memoria, la atención, la percepción, la concentración. ¿Acaso para aprender no necesitas poner atención? Necesitas memoria, necesitas concentrarte,
Pero estos cuatro procesos cognitivos, se llaman así, lo tienen también los perritos, las vacas, los caballos, ¿no? Por eso se llaman básicos, porque compartimos con los seres inferiores estos mismos. El perrito, si tienes un perrito, ¿te conoce o no te conoce? Y si tú le levantas, mira acá, le dices, el perrito te mira, ¿no es cierto? Te sigue, ¿verdad? Entonces, son procesos cognitivos básicos. Porque compartimos el cerebro medio, ¿no es cierto? Cerebro medio. Entonces nosotros lo superamos porque tenemos digamos, el cerebro superior donde está la corteza cerebral, ¿no es cierto? Hemos evolucionado más que ellos, pero compartimos estos principios, estos procesos cognitivos básicos. Eh, Luego vienen los procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles son los procesos cognitivos superiores? El pensamiento y el lenguaje. ¿Y por qué decimos procesos cognitivos superiores? Claro, porque el pensamiento y el lenguaje están juntos. No se puede separar la palabra del pensamiento, porque tú para decir un pensamiento tienes que utilizar palabras, ¿no es cierto? Entonces, eso no se puede separar. No se puede separar el lenguaje del pensamiento, van juntos. Ok, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de procesos del pensamiento? A cuatro procesos: análisis, síntesis, generalización y diferenciación. O sea, nosotros somos capaces de, para analizar, al observar un objeto, separarlo en partes, ¿no es cierto? Si es grande, pequeño, frío, caliente, ¿no es cierto? Y al juntar todos esos elementos le damos un nombre, y eso se llama la síntesis, ¿no? Eh, entonces, si es que no podemos separar el análisis de la síntesis para aprender, eso siempre se va a dar. Por ejemplo, si decimos, tú ves a un cuerpo humano, ¿no es cierto? Ah, tú dices, a ver, dime, analízame ese cuerpo humano. Ah, ya, entonces vas a decir, tiene cabeza, tronco y extremidad. Es como los conceptos también, de acuerdo, que tienen dimensiones. A ver, si te acuerdas en investigación, ¿no? El concepto, ¿no es cierto? Por ejemplo, agresividad o violencia. Entonces, la violencia puede ser física y puede ser psicológica. Esas son sus dimensiones, son sus partes. O sea, cuando yo te digo analiza, tienes que ver qué partes tiene ese concepto. En el caso del cuerpo humano, yo te diría, analízame el cuerpo humano. Ah, ya me dice que tiene cabeza, tronco, extremidades. Y después vas a comenzar a describir todo lo que es la cabeza, el cuerpo, ¿no? O sea, los vas a separar en partecitas, ¿no es cierto? Pero si tú lo juntas todo eso, ¿no es cierto? Ah, ¿y esto qué es? Un cuerpo humano. Eso se llama síntesis. Es que cuando, por ejemplo, tú lees un párrafo, ¿qué haces? El párrafo está compuesto por idea principal, ideas secundarias. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, analiza ese párrafo, lo primero que tienes que hacer es encontrar la idea principal, después las ideas secundarias. Cuando tú separas las ideas, la principal y la secundaria, estás haciendo análisis. Y cuando tú dices, ah, ya, se trata de tal cosa, síntesis. ¿Sabes? No se puede separar. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, yo puedo compararlo con otro, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano con el cuerpo de un animal. O sea, puedo comparar el concepto con otro concepto, no puedo comparar, ¿no es cierto? Eso se llama generalización, ¿no? Se puede aplicar, digamos, a otros conceptos, pero al mismo tiempo lo voy a diferenciar, ¿no es cierto? Al mismo tiempo voy a encontrar diferencias entre el que yo estoy estudiando y otros. O sea, no se puede separar, ¿te das cuenta? Los procesos no se pueden separar. Ahora, para que esto suceda, ¿qué va a ser necesario? El lenguaje, como te decía, ¿no? El lenguaje te permite conocer. Si, por ejemplo, yo te pongo en la mesa una manzana, un plátano y una naranja, y si tú no sabes, nadie te dijo nada sobre esos tres objetos, si te preguntaran, ¿qué vas a decir? Pues lo que se te ocurra, ¿no es cierto? De repente al plátano le vas a decir que es una piedra, ¿no? No sé, cualquier cosa puede decirle, pero si yo te digo, mira, esto que está aquí es un plátano, por esto y por lo otro. Esto que está acá es una naranja, por esto y por esto y por lo otro, y esta es una manzana, por esto y por lo otro. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando yo te pregunto y te digo, ¿qué cosa es esto? Me vas a decir un plátano. Pero fíjate que cuando tú dices un plátano, estás utilizando un lenguaje que es el reflejo de un pensamiento, de una idea, ¿no es cierto? La idea de plátano, tú la vas a obtener cuando conozcas las características de ese objeto, pero esa información la has recibido a través del lenguaje. Puede ser del lenguaje escrito o del lenguaje hablado, ¿de acuerdo? Entonces, pensamiento y lenguaje siempre están juntos. Ahora, este, vayamos en relación al medio ambiente, decimos, ¿no? Al medio ambiente. Y claro, si tú vas a aprender todo eso, porque de repente yo te lo dije, yo formo parte de mi medio, de tu medio ambiente. Yo formo parte de tu medio ambiente. Los plátanos, las naranjas forman parte de tu medio ambiente. Entonces necesitas estar en contacto con ellos para poder aprender. ¿Te das cuenta? Entonces, de acuerdo a lo que yo te he explicado, podemos decir lo siguiente y definir ya recién la psicología educativa. Aunque hay dos, dicen, ¿no? Psicología educacional, psicología educativa, es un problema. Bueno, en fin. Ok. Entonces, ¿qué sería la psicología educativa? Tenemos que decir igual que es la ciencia, que estudia la conducta y los procesos cognitivos cuando el alumno está aprendiendo, ¿no? Cuando está aprendiendo. ¿Y qué es lo que aprende? Aprende a leer, aprende a escribir, aprende conceptos, en fin, todo lo que significa la actividad educativa, ¿no es cierto? Dentro del aula. Estudia la conducta, lógicamente, ¿no? Como ves ahí. Entonces partimos de la matriz, pero lo ubicamos cómo funciona, cómo se presenta la conducta, los procesos cognitivos cuando el alumno está aprendiendo. Si yo diría, por ejemplo, la psicología clínica, entonces diría, ¿no? Que estudia, que es una ciencia, o que es una rama de la psicología, que es una ciencia que estudia la conducta, los procesos cognitivos, cuando la persona está enferma. ¿Entiendes? Cuando está con un trastorno, enferma, psicológicamente hablando, ¿no? Bueno, y si yo quiero definir la psicología organizacional, igualito, que es una rama de la psicología, que es una ciencia que estudia la conducta, los procesos cognitivos, cuando está trabajando en una organización. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, Jeremy? ¿No? Sí, 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 clarísimo, totalmente desmenuzado, deshilachado, entendido. Claro, todo. Estoy haciendo un análisis. Ese es un análisis. Ese es un análisis. Bueno, si hay Bien, una repregunta, bueno, me la haces, ¿no? sí, precisamente quedándonos en esta rama de lo que es la psicología, ¿usted, a su experiencia, cree que tiene relevancia esta rama en nuestro país? Si no la tiene, debiera tenerla, ¿no? Pero yo diría que no la tiene, en realidad le digo, porque no siguen, ¿cómo te diría esto? Eh, los psicólogos en el ámbito educativo, te lo voy a decir de manera práctica, en el ámbito educativo, en realidad no hace psicología. Tú lo que conoces, por ejemplo, si has visto en tu colegio de repente, ¿qué hace un psicólogo ahí? Si tú me dices, a ver, ¿qué cosa hace un psicólogo ahí? Bueno, mayormente te mandan a hacer carteles de vez en cuando, buscando de alguna manera a su concepto de ellos poder disminuir cierta problemática, ¿no? O hacer, bueno, marchas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? También, eso es lo Ah, que, pero eso que tiene que ver que tiene que ver con las psicologías. bueno, Ah, de acuerdo a la definición de psicología, claro, ¿eh? eh, Mira, entonces, como que no hace, por ejemplo, ¿qué dice? no, Te mandan a cuidar a los niños que lloran, ¿no?
cuando un profesor se queja o vas al salón a, digamos, a reemplazarlo, hace concurso de carteles, pasacalles, escuela para padres. Y yo, la verdad, diría yo, yo no voy a estudiar para hacer eso, ¿no es cierto? Pero la definición de psicología me dice, pero voy a estudiar la conducta, ¿no? Cuando el alumno está aprendiendo, qué emociones está experimentando, ¿no? Cómo está pensando y qué está haciendo. Entonces, yo estudio al alumno ese, ¿no? Si hablamos de los procesos cognitivos que me permiten, que nos dan la posibilidad de aprender, pero aprender cuando está aprendiendo, o sea, cuando está aprendiendo el niño, o sea, ¿qué está aprendiendo? A leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas, etcétera, ¿no? Historia, biología, qué sé yo, ¿no? Cuando está aprendiendo. Si los procesos cognitivos, la atención, la memoria, la concentración, etcétera, están funcionando cuando está aprendiendo, eso es lo que tengo que hacer. Si es que sus procesos del pensamiento se están desarrollando.